2 de la mañana con 8 minutos en el trasnoche de la radio. Bueno, como es habitual, jornada día jueves. Enciende las luces, se lo sugiero, digamos, para que no se asuste con los temas que abordamos. Ya tenemos en contacto, como es habitual, desde Puerto Montt, de Paranormal Austral. Está con nosotros Agustino Yarzuna, que estamos viendo en este momento ya a través de biobiotv.cl. Repasamos imágenes, él nos enseña, nos ayuda a comentar los temas que dicen relación hoy día con las habilidades parapsicológicas. Querido Agustín, ¿cómo estás? Hola Mauricio, buenos días. Bien, pues un placer saludarte. Gracias. ¿Todo bien? Sí, más o menos tenía un problema con mi computador, pero ya lo pude arreglar. Los espíritus chocarreros que se meten al computador de pronto, ¿no? Así parece. Oye, hoy día vamos a hablar de estas habilidades parapsicológicas. ¿Cómo podríamos definir las habilidades parapsicológicas? Primeramente, cuando hablamos de habilidades parapsicológicas, generalmente nos estamos refiriendo a todas aquellas capacidades que tiene la mente que la psicología común no puede explicar, como lo son, por ejemplo, habilidades de telepatía, clarividencia, mover objetos, adivinación, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos de habilidades parapsicológicas. La parapsicología es una pseudociencia que estudia todo este tipo de fenómenos que no tienen explicación aparente e intenta darle algún tipo de explicación al fenómeno. Y es una pseudociencia porque no ha logrado comprobar científicamente en un laboratorio nada de esto, todavía. Entonces, por eso es una pseudociencia. Oye, a ver, tenemos algunas imágenes que vamos a comenzar a repasar a través de biobiotv.cl y tú nos vas narrando un poco esto y en qué consiste. Vamos. Sí, perfecto. Vamos comentando la que está ahora. Bueno, ahí vemos, hay una persona sentada, a su frente hay una especie de espectro y detrás de él también. A eso se le conoce como bilocación, que es la capacidad de estar en dos o más lugares a la vez. En realidad es dos lugares al mismo tiempo. Esa habilidad se clasifica dentro de las que son las habilidades parapsicológicas, en las que se conocen como percepción extrasensorial. Oye, dame un segundo, Agustín, sí. Tú sabes que la noticia aquí nos espera. Tenemos a Pablo, auditor de la radio, en línea. Agustino Yarzún, estábamos hablando entonces de estas habilidades parapsicológicas. Sí, Mauricio. Bueno, retomando un poco, la imagen muestra lo que es la bilocación. Yo estaba explicando que dentro de estas habilidades parapsicológicas existen dos grandes aspectos. El primero, que son los fenómenos de percepción extrasensorial, que serían habilidades de la mente exclusivamente, como la adivinación o la proyección, en este caso, como es el caso de la bilocación. Y el otro tipo de fenómenos o habilidades son las psicoquinéticas. Entonces, primero vamos a ver lo que son las de percepción extrasensorial. En este caso, la bilocación. Se habla de bilocación cuando una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo y separados por miles de kilómetros de distancia. También se habla de bilocación cuando suele suceder que alguien, antes de llegar a su casa, le dicen: oye, sabes que te vi pasar, o te vi llegar a la casa, o vi que pasaste por tal lugar, y al rato esa persona pasa por ahí. Ahí también se habla de una bilocación. El caso más estudiado, o quien más desarrollada tenía esta habilidad, era Francesco Forgione, o también conocido como el Padre Pío, o San Pío de Pietrelcina. Entre las muchas habilidades o capacidades que manifestó el Padre Pío durante toda su vida, una de ellas era la bilocación, es decir, él podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay historias que nos hablan que el Padre Pío estaba dando la misa y a la vez estaba en un hospital asistiendo a un parto. Hay otros que dicen que el Padre Pío podía estar en un convento y también podía estar presente en una plaza en otra ciudad de Italia. Es decir, él tenía esta capacidad, esta habilidad. Y hay numerosos testimonios que dan fe de ello. El primero de todos estos fenómenos que él manifiesta ocurre en 1904, cuando él todavía era un estudiante, cuando tenía alrededor de 16 o 17 años, monaguillo, si no me equivoco con el concepto. Entonces, él se encontraba en un convento en Sant'Elia, en Italia, y asiste al nacimiento de Giovanna Risani, en Udine. Donde él se encontraba, hasta Udine, habían 1000 kilómetros de diferencia. Y él estuvo en los dos lugares al mismo tiempo, según lo que relata. ¿Qué pasó? Que todos vieron que el Padre Pío estuvo ahí,
y de un minuto a otro no lo vieron más, desapareció. Dieron testimonio y efectivamente el Padre Pío nunca estuvo ahí, sino que estaba en su convento en esos minutos. Y Oye, ahí Agustín, vemos el caso de que pero las él puede estar personas, en dos lugares. ¿sabe? Las personas que tienen esta habilidad, digamos, ellos están en conocimiento que están en dos partes a la vez, ¿o no? Sí, tienen el conocimiento. Hay dos maneras, siempre existen dos maneras en esto, la forma voluntaria y la involuntaria. La involuntaria es generalmente cuando a ti te dicen, oye, sabes que te vi en tal parte o me pareció verte pasar por fuera de la casa, cuando la persona aún no ha llegado. Esa es una forma involuntaria. Y la voluntaria, que es la habilidad que se dice que tenía el Padre Pío, es que él es capaz de, a conciencia, viajar hacia algún lugar y poder además conversar con otras personas, porque hay historias que cuentan que él conversaba con las personas en ambos lugares. Él podía estar en Italia dando una misa y al mismo tiempo podía estar en España conversando con una persona, porque él era capaz de hacerlo a conciencia. Recordamos también que el Padre Pío tenía muchas otras habilidades, como lo más conocido o la más conocida que tiene son los estigmas. Y muchas otras habilidades que desarrolló, como por ejemplo, algunos hablan de que tuvo poderes curativos, entre otras de sus capacidades o habilidades parapsicológicas que él tuvo a lo largo de su vida. Ahora, hay muchas personas que dicen ver esto, de ver a una persona, de pronto, hasta el momento antes de morir, digamos, ¿ah? Exacto, también se desarrolla con experiencias cercanas a la muerte. Y referido a eso, porque algunos se podrán preguntar, ¿y cómo yo sé o cómo yo puedo desarrollar este tipo de habilidades? Y con lo que tú mencionas, una de las posibilidades que existen de desarrollar esto. Uno puede desarrollar estas habilidades porque las heredó de algún familiar, de su padre o de su madre, por el tema hereditario, o porque sufrió una experiencia traumática o cercana a la muerte. Se cree que en esos minutos uno es capaz de desbloquear, entre comillas, este tipo de habilidades, de proyectarse, de tener una clarividencia, conocimiento de eventos futuros. Y también se cree que cuando alguien está pasando por un alto nivel de estrés emocional o estrés psicológico, también podría desarrollar este tipo de habilidades inconscientemente. Ya, ¿a quién lo escriben? Dice, yo estando de viaje me habían visto en 2 oportunidades en mi casa. ¿Puede ser eso? Sí, eso puede ser un caso de bilocación involuntaria, porque generalmente cuando alguien te dice eso, oye, sabes que te vi en la casa o vi que llegaste a la casa, te vi pasar por fuera, que son historias muy recurrentes que he escuchado, se refieren a que la persona siente un deseo de estar en ese lugar, siente un apego muy grande y por ello su espíritu se proyecta de alguna u otra manera en el lugar que él quiere estar, en el cual quiere ser visto. Entonces, ahí hablamos de una capacidad, una habilidad, parapsicológica, porque es gracias al poder de la mente que uno se logra proyectar en esos lugares. Mira, acá a través del WhatsApp, Joaquín nos escribe, la semana pasada 2 veces me vieron en lugares que no estaba. Un día un colega me vio pasar en el auto, estaba seguro que era yo, pero en ese momento pasé a dejar a mi mamá al hospital. Después, a los 2 días, otro colega me vio pero estacionando cerca de la playa. Él me saludó y yo supuestamente lo saludé. En ese momento yo estaba en otro lugar, en Concepción. Él me vio en la playa de Coronel. A eso me refiero, que uno a veces, cuando es voluntario, uno no lo sabe, pero a todos creo que alguna vez nos han dicho, sabes que te vi en tal parte, te saludé y no me pescaste, y uno nunca estuvo ahí en ese lugar. Pero sí tiene algún tipo de conexión o su nivel de emocionalidad o su nivel de pensamiento está tan abstracto, está tan elevado que tu inconsciente te proyecta en otros lugares que tú debieses estar o quisieras estar en estos casos, como suele suceder en estos relatos que nos envían los auditores. Mira, están interactuando con nosotros muchos auditores. Dice, hola, soy Andrea. Yo me anticipo en la línea del tiempo, dice, y es algo que para mí es un poco normal. Sé las cosas incluso con semana de anticipación acá. Algunas personas que trabajan conmigo me tienen miedo. ¿Esto será normal? Dice, Sí, eso también. Continúa, Mauricio. no, dice, soy psíquica, no soy psíquica ni parapsicóloga, nada. Dice, soy una persona normal. Mira, no es necesario que tú seas un psíquico o tengas algún estudio. Hay habilidades que uno puede adquirir o puede desarrollar, pero cuando hablamos de estas habilidades extrasensoriales, no son habilidades adquiridas, sino que son habilidades innatas, que desarrollamos en algún momento de nuestra vida, sobre todo las mujeres, en etapa adolescente, que sabrás tú que son las mujeres las que sufren más cambios o tienen más cambios de tipo hormonal, biológico que los hombres. Por ello,
ellas están más propensas a desarrollar cierto tipo de habilidades. Y en este caso, lo que habla nuestra auditora se conoce como precognición, que yo tengo, como bien dice ella, conocimiento de cosas que van a suceder sin yo tener la más mínima idea de ese evento. Yo no tengo ningún tipo de relación, pero de repente yo sé qué va a suceder, cómo va a suceder y dónde. Esta información viene a mí y soy capaz de expresarla y contársela a los demás, y efectivamente después ven que esto se desarrolla de esa manera. Es decir, no es que yo sea brujo, ni un medium, ni nada, sino que es una habilidad que yo desarrollé en algún momento y que es inherente a mi persona. Eso es la precognición, que es lo que cuenta ella, que es el conocimiento de eventos futuros. Y ahí también, algo muy similar es la clarividencia. Sin embargo, la clarividencia, que también es el conocimiento de eventos futuros, se basa más que nada en la utilización de algunos elementos o de algunos aparatos, como son las runas o las cartas, el tarot. Ahí hablamos de clarividencia, cuando alguien por medio de estos elementos, de estos objetos, es capaz de adivinar, entre comillas, o es capaz de observar el futuro de la persona que se lo ha consultado. Es decir, utilizando estos elementos, las cartas o las runas o algún elemento que te sirva para visualizar eventos futuros. Se diferencia de la precognición, porque la precognición yo no hago nada, esta información simplemente viene a mí y yo la tomo y puedo expresarla. En la clarividencia yo busco ver el futuro utilizando algunos elementos, o yo lo busco a conciencia. Esa es la diferencia que existe entre estos dos conceptos, perdón. Acá nos pregunta, dice, mi hijo falleció hace unos meses y los amigos lo siguen viendo, rondando por las calles. Ya, en ese caso, más que hablar de una bilocación, porque ya esta persona abandonó su cuerpo físico, estaríamos hablando de una aparición, de alguna proyección astral que él tiene, porque se siente muy ligado todavía al mundo terrenal. Es decir, su espíritu no ha logrado traspasar al otro plano. Entonces, por eso puede que se siga viendo en estos casos. Hay imágenes que tú nos envías, las imágenes nos envía Agustín a través de Paranormal Austral, sígala, es su página en Facebook, donde hay personas que está levitando, fíjate, que está como volando. Exacto, ahí, mira, todas las habilidades que mencioné antes, reitero, son relacionadas con la percepción extrasensorial, donde además también se incluye lo que es la telepatía, que a todo esto aún no ha sido comprobado, no se ha podido probar que efectivamente se desarrolle. Entonces ahí tenemos las que son extrasensoriales. Y ahora, estas personas que se ven levitando, nos referimos a fenómenos o habilidades de tipo cinésicas o kinéticas, que son relacionadas con el movimiento y el poder que tiene la mente sobre ellos. La levitación es un truco muy utilizado por los magos y los ilusionistas. Todos alguna vez hemos visto como ahí aparece el mago que levanta a una persona o que levanta un objeto, lo hace flotar con el poder de sus manos. Y además de algunos otros ilusionistas, como Chris Angel, que son capaces de elevarse algunos metros y flotar. Se cree que en realidad esta habilidad, si uno la pudiese desarrollar, que es la levitación, no podrías levantarte más allá de 1 metro sobre el nivel del suelo, porque el nivel de concentración que requieres es elevadísimo para tú poder elevarte un par de centímetros siquiera. Entonces queda así como una ilusión óptica, como un truco que utilizan los magos, pero hipotéticamente hablando, todos podríamos también desarrollar esta capacidad de volar o de levitar, o de hacer levitar algunos objetos. Ahora, el hecho de que la persona levite tiene que estar sola, puede estar con otras personas, o otras personas pueden verlo en esta acción. Puede estar solo o acompañada, da lo mismo, porque ahí incide la capacidad mental, el nivel de concentración que desarrolle la persona que quiera levitar o flotar en estos casos, porque depende mucho de la persona que lo practique. Si no tiene la práctica necesaria o el conocimiento adquirido, va a ser muy difícil que lo pueda realizar. ¿Y las personas que logran mover objetos? Ahí estamos hablando de telequinesis. Como la canción de Soda Stereo, digamos. Claro, cuando hablamos de personas que son capaces de mover objetos sin mediar ningún tipo de contacto, utilizando solo la mente. Hay un video que yo envié que, si lo pudieses colocar de fondo para ir contextualizando, que es el de Nina Kulagina, que ahí lo estamos viendo en una imagen. Este caso fue bastante polémico en la década de los 70, ¿Por qué?
Esta señora que vemos en imágenes, y que se puede colocar el video de apoyo, después de participar en la Segunda Guerra Mundial, por allá por el año 1945, haber finalizado todo, se percataron que era capaz de hacer ciertas cosas. Su marido decía que en casa, cuando Nina se enojaba, las cosas empezaban a temblar. Los vasos, las tazas, la radio, se empezaba a mover toda la casa, como que empezaba a temblar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a ella se le somete a diversos estudios, como lo estamos viendo ahora, para probar si era capaz de mover ciertos objetos. Y tú te podrás percatar ahí que tiene un salero y unos fósforos, y ella, sin mediar ningún tipo de contacto, provoca que esto se mueva. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? BioBioTV.cl, canal 39.2. Ella tiene las manos sobre la mesa, como si tuviera una suerte de imán en las manos, y está moviendo unos objetos sobre la mesa con una diferencia de unos 10 centímetros entre su mano y el objeto, digamos, ¿no? Aproximadamente, si ahí tenía un salero, ahora hay una caja de vidrio, de cristal, y adentro hay unos fósforos, y ella también los está moviendo sin mediar ningún tipo de contacto. Es decir, tú lo estás viendo aquí, esto fue documentado, porque a ella se le trató de mentirosa, de que estaba ocasionando un fraude para ganar dinero de alguna manera. Entonces se le sometió, se le hicieron estudios en aproximadamente 25 laboratorios diferentes, y ningún estudio fue concluyente, o ninguno de los casos, ninguno de los laboratorios pudo entregar un estudio concluyente respecto a qué pasaba con ella, por qué era capaz de mover objetos, o por qué era capaz de provocar que, bajo ciertas circunstancias, algunas cosas se quebraran, porque también podía ser eso. Cuando ella estaba muy enojada, los vasos se podían romper. Se pensó en algún minuto que ella, al haber participado en la Segunda Guerra Mundial, pudo haber sido impactada con metralla. Su cuerpo tenía metralla y por eso podía mover objetos metálicos, porque tenía imantado el cuerpo. Sin embargo, como estamos viendo en el video, nuevamente la repetición, también puede mover objetos de madera. Podía mover objetos de madera, de oro, de plástico, podía movilizar objetos de vidrio, entre muchas otras cosas. Todo esto provoca que ella, esto sucede en el año 1976, todo provoca que en 1988 ella sea llevada ante la justicia, reclamando que era un fraude todo lo que ella decía. ¿Qué pasó en este juicio? Que finalmente no pudieron probar que lo que ella decía era mentira. Por más estudios que se hicieron, jamás se logró comprobar que todo era falso. Nunca se pudo. Es más, se dictaminó que ella sí poseía habilidades sobrehumanas, o en este caso habilidades parapsicológicas, como es la capacidad de mover objetos sin mediar ningún tipo de contacto. En internet pueden buscar Nina Kulagina y se van a encontrar con un montón de videos documentados donde ella mueve objetos, mueve pelotitas de ping-pong, dentro de cajas de vidrio, mueve vasos, mueve copas, manipula un reloj, manipula una brújula, inclusive hace que la aguja de la brújula gire en la dirección que ella está moviendo la mano. Es bastante impresionante lo que ella podía hacer. Como reitero, por más estudios que se le hicieron, nunca se determinó realmente qué pasaba con ella. Oye, también aprovecho de comentar a nuestros oyentes que estamos repasando con Agustino Yersunde para Normal Austral. Hay otro video que habla también de levitación, lo podemos ver en este momento, y nos pueden narrar un poquito. Sí, ese video se supone, porque es un video bastante antiguo, fue grabado del año 2009 en un bosque en Rusia. No hay ningún tipo de especificación ni nada. Con el tiempo, porque este video estuvo bastante, ¿cómo llamarlo? Fue bastante polémico en su minuto, porque supuestamente muestra la levitación de una niña, de una bruja supuestamente. Ahí lo estamos viendo. Es una persona que estaba paseando con su perro, jugando en el bosque, y de repente ven algo en el fondo. Entonces tú te das cuenta, la grabación es con un celular, es bastante mala la grabación, lo que ya te entra a sospechar un poco si realmente esto es cierto o es falso, porque es difícil lograr ese nivel de detalle en un video con esa calidad. Entonces ya está jugando con su perro de repente se aleja. Y al fondo, si se logra percatar, hay una niña que está flotando. Ahí vamos a congelar la imagen en este momento y vemos que está por lo menos a unos 2 metros de tierra, ¿no? Exacto. Está bastante arriba, está por sobre su madre, porque se supone que está con su madre en ese caso. Entonces él se impacta, está grabando, y en un minuto el perro comienza a ladrar, porque se asusta obviamente, y las personas que estaban ahí salen arrancando. Entonces, como te digo, ya, primero
fue en Rusia, se especificó un año, aproximadamente el 2009 por ahí, y ahí tú ves que ya el perro ladró y las personas se asustaron y se fueron. ¿Qué pasa? Que muchos años después se empezó a decir que esto era parte de un comercial, era una publicidad para un producto. Sin embargo, no se logró determinar realmente cuál era el producto que se estaba vendiendo, ni por qué se hizo esta publicidad, ni nada de eso. Queda como un caso extraño de levitación que puede ser susceptible a dudas, a comentarios de que está armado. Lo que uno quiera pensar al respecto, es libre de pensar si es fraude o no es fraude, pero la calidad del video es bastante baja, lo cual dificultaría que sea un video, sea, ¿cómo llamarlo?, sea un fraude. Ahora, hay muchos oyentes que seguramente están en sintonía y que cuando están en un momento de, no sé, de euforia, de ira, en fin, pasan cosas en su entorno que no se dan cuenta, ¿no? Exacto. A eso, generalmente, bueno, para producir a todo este tipo de fenómenos o que sucedan en tu casa, se dice que puedes, como ya había dicho, puede ser hereditario, puedes haberlo adquirido tras una experiencia cercana a la muerte, o puede que tú mismo, sin darte cuenta, lo estés provocando debido a altos niveles de estrés, emocionalidad, o porque estés atravesando por una etapa difícil en tu vida. Ya esto, generalmente, que después desencadena en que se muevan objetos, que caigan cosas, que se escuchen ruidos, e inclusive que hayan pequeños focos de incendio en tu casa, se le conoce como psicoquinesis espontánea recurrente, o en otros conceptos que suelen ser erróneos, un poltergeist. ¿Qué pasa acá? Cuando se habla de un poltergeist, generalmente se asocia a todos estos ruidos o movimientos que son fuera de lo común y que no debiesen ocurrir en la casa, pero ocurren. El poltergeist sucede cuando interviene algún tipo de ente o espíritu, sea un duende, un demonio, un espectro, un fantasma, etc. Hablamos de un poltergeist. Pero hablamos de psicoquinesis espontánea cuando la misma persona lo produce debido a factores emocionales, hormonales, ira reprimida, estrés o preocupación excesiva. Si tú te das cuenta o reflexionas un poco, cada vez que vemos una película de terror donde la familia es afectada por un poltergeist, o en la misma película de El Conjuro 2, cuando hablan del poltergeist de Enfield Road en Inglaterra, o cualquier otro tipo de poltergeist, siempre se manifiesta con una de las personas. Nunca es en caso de que esta persona no esté. Siempre debe haber una persona ahí y van a suceder estas cosas, porque esta persona, sea un hombre, sea una mujer, generalmente una mujer, por temas hormonales, van a provocar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno tiene energía demasiado, ¿cómo denominarlo? Guarda demasiada energía en ciertos momentos. Supongamos que tú estás pasando por un mal momento, estás extremadamente estresado e iracundo, y no puedes soltar esa energía o no puedes liberarla porque eres una persona reservada o porque no sabes cómo hacerlo. Y en algún minuto vas a empezar a ver que en tu casa suceden cosas, escuchas ruidos, se mueven objetos, o desaparecen algunos, o empiezas a ver pequeños focos de incendio. Eso es provocado por una persona en particular. Y ahí debemos de enfocarnos en la persona de la cual sospechamos está provocando esto. Reitero, porque está muy estresado, porque sus niveles de preocupación son elevados, tiene una ira reprimida que no ha manifestado, tiene problemas emocionales. Y generalmente esto también se desarrolla en casas o en hogares donde existan mujeres que estén en edad adolescente por el cambio hormonal. Generalmente esto sucede, reitero, en casas donde las chicas están pasando por la transición hacia la adolescencia. Que tienen mucha energía acumulada y todo lo demás. Exacto. Oye, también hay imágenes que dan cuenta un poco de esta comunicación mental. Ahí hablamos de telepatía, es algo que todavía no ha podido ser comprobado a ciencia cierta. En el año 1930, el señor Joseph Banks Rhine acuña el término de percepción extrasensorial para todos estos estudios y utiliza unas cartas que son las cartas Zener, o en realidad cualquier tipo de carta. ¿Qué sucede acá? Que él buscaba personas que pudiesen adivinar, entre comillas, o mediante la telepatía,
percibir la carta que estaba viendo uno de los evaluadores. Es decir, había una baraja de cartas, una persona saca una carta y la mira. Y la supuesta persona que tiene la telepatía se sienta al frente y debiese ser capaz de comunicarse con la persona que ve la carta para saber él qué carta está o qué carta fue seleccionada. De los experimentos que realizó el señor Ryan, 1 en 1.000.000 resultó. Y después continuó y 1 en 14 millones resultó. Entonces, no pudo demostrar a ciencia cierta que la telepatía existe. En este caso hablamos solamente de algo hipotético. Realmente no se ha podido probar que las personas sean capaces de comunicarse por medio de la mente. Eso sí, yo puedo agregar algo, que si bien tal vez no nos comunicamos por telepatía, hay ocasiones en que tú puedes estar en un lugar donde hay mucha gente, pero te das cuenta que hay alguien que te está buscando con la mirada, hay alguien que te mira. Es decir, ahí podríamos hablar de una especie de telepatía, porque la persona que te está mirando está esperando que tú te des vueltas sin hablarte y estando una cantidad de metros más o menos extensa, estando bastante alejados. Hay una persona que te está viendo y te está, entre comillas, llamando con la mente. Y tú de repente dices, parece que hay alguien que me mira, te das vuelta y es así. Uno siente ahí, que lo están mirando, digamos. Exacto. Ahí podríamos hablar levemente de que la telepatía sí existe. Y en base a esos fundamentos denominamos a la telepatía como la comunicación de mente a mente sin mediar palabra ninguna. Sin mediar palabra alguna, perdón. Oye, Agustín, eso sería la telepatía. Y estas personas que tienen la habilidad para poder leer el tarot y un poco predecir lo que viene, lo que te ha pasado, ¿esto también lo podríamos contextualizar dentro de estas habilidades parapsicológicas? Sí, como había mencionado anteriormente, ahí hablamos de clarividencia, de un vidente, una persona que utiliza las cartas o las runas, o hay personas que interpretan otro tipo de objetos, como una bola de cristal, o interpretan formas que se produzcan en el agua añadiendo algún elemento, o interpretan las nubes, etcétera. A eso le llamamos un clarividente, que mediante esos objetos es capaz de adivinar eventos futuros, que de los cuales ellos no tienen conocimiento alguno, porque alguien va a consulta con un tarotista o con un adivino, entre comillas, y no se le entrega mayor información más que el nombre y lo que uno espera saber, y ellos son capaces de visualizar esos eventos futuros de los que uno está consultando. Oye, acá nos escriben, dice, a mi hija le leyeron las cartas donde salió que yo en otra vida fui bruja. ¿Se puede saber si eso fue así? Bueno, cuando estamos hablando de vidas pasadas ya estamos entrando a otros tipos de estudios. Realmente, para sacarse la suerte o verse la suerte con las cartas es algo bastante subjetivo, porque va mucho en si uno cree o no cree y si la pregunta está bien enfocada, porque realmente hay algunas personas, como en todos casos, que juegan más que nada con lo que tú esperas escuchar. Si tú vas predispuesto a escuchar algo, te lo van a mencionar porque tú deseas escuchar eso. Pero comprobar si en alguna vida pasada ella fue una bruja ya es un poco más extraño, porque tendría que empezar a indagar en ciertos elementos como dónde habitó, en qué época, tener más datos para corroborar que eso es efectivo. Mira, acá también nos preguntan qué pasa cuando uno llega a un lugar que nunca ha estado, pero pasa el tiempo y llegas a ese lugar y están como las mismas personas, te da la sensación de que tú lo viviste antes. Ya, eso lo conocemos como déjà vu, y si queremos clasificarlo dentro de las habilidades parapsicológicas, cae también como un concepto de precognición, que yo ya sé eso con anterioridad. Sin embargo, generalmente se clasifica como un déjà vu. El déjà vu es esta sensación de ya haber realizado algo o de haber estado en algún lugar con anterioridad. Lo típico que uno dice, oh, qué raro, yo ya estuve en este lugar, o yo ya sé qué va a pasar porque ya estuve en este sitio, o ya sé, por ejemplo, dónde queda tal cosa, porque yo lo sé simplemente porque ya lo viví anteriormente. Eso es un déjà vu, desde el punto de vista, de lo parapsicológico. Ahora, si tú te vas al lado biológico, hablamos de un déjà vu cuando el cerebro tiene un pequeño error, así como la semana pasada hablábamos de la parálisis del sueño, que es que tu cerebro está activo pero tu cuerpo está dormido. Claro. En este caso, un déjà vu se produce porque el cerebro procesa mal la información. Existe un doble procesamiento de información. Es decir, tú llegaste a un lugar, el cerebro adquirió esa información, pero en algún minuto
se perdió o la sinapsis no fue bien realizada y el cerebro volvió a tomar esa información, entonces procesas 2 veces la misma información y a tu cerebro le hace creer que tú ya viviste esa sensación anteriormente, siendo que no es así, simplemente porque ocurrió un pequeño desfase entre lo que tú viste y lo que procesaste. Lo procesaste o lo viste 2 veces y tu cerebro lo procesa como un evento pasado hace mucho tiempo. Y al contrario, existe, déjame terminar con el concepto, por favor, que existe algo que se llama el jamais vu, que es que tú te olvidas absolutamente de cómo hacer algo que haces todos los días. Que de repente tomaste un lápiz y te olvidaste de cómo escribir por un lapso de segundos. No sabes cómo tomar el lápiz, cómo colocarlo sobre el papel, etcétera. O te olvidas, no sé, cómo hay casos más críticos, que hay gente que se olvida de repente de cómo respirar, o se olvida de cómo caminar. Son casos aislados, pero existe. Eso es un jamais vu, que tu cerebro en algún minuto se desconecta y no sabe cómo realizar algo, pero es capaz de recuperarlo en pocos segundos. ¿Los niños índigos tienen cierta capacidad telepática o ciertas habilidades? ¿Qué hay de cierto en eso? Pregunta nuestro auditorio. Se cree que sí, efectivamente poseen cierto tipo de habilidades que son básicamente extrasensoriales, de percepción, como la precognición o la clarividencia, que son capaces de ver eventos futuros o de conocer eventos pasados, que a eso se le llama retrocognición, sin que tú también les digas o les proporciones mayor información. Bueno, aquí hay muchos auditores que siguen haciendo una serie de consultas para tratar de explicar un poco lo que les pueda suceder. Preguntan, por ejemplo, en el caso de las personas que hay programas de televisión, en fin, que hablan con muertos o que se conversan con personas, digamos, con espíritu. También es parapsicológico, ¿no? Sí, mira, ahí estamos hablando de la mediumnidad. Los mediums, típicamente, que conocemos. Como se cree que ellos desarrollan esta habilidad de comunicación con espíritus y también pertenece a las habilidades de percepción extrasensorial, no a las habilidades psicoquinéticas o kinéticas. Es una habilidad extrasensorial la capacidad de percibir espíritus o de entablar algún tipo de comunicación con estos seres o estos espíritus que habitan otros planos existenciales. También clasifica como un tipo de habilidad. Ahora, si es cierto o no es cierto, yo lo pongo en duda, de que hay mediums que efectivamente tienen esta capacidad de hablar. También hay que recordar que las hermanas Fox, que fueron unas medium bastante conocidas en esa época, declararon que todo lo que ellas hacían era fraudulento. Así que es una delgada línea entre lo real y el fraude. No todos, obviamente, pero hay que tener cuidado en ese sentido. Mira, yo he tenido también muchas relatos, nos escriben a través del WhatsApp, de personas que sueñan cosas que van a suceder y que le da un poco de miedo, porque ellos como se adelantan y dicen, oye, pues si yo sabía que iba a pasar esto. A eso le denominamos sueños premonitorios y cabe también dentro del concepto de la precognición, que yo sé algo con anticipación, sea porque vino a mí mientras yo estaba en algún lugar o vino a mí en un sueño. Son bastante más comunes de lo que uno cree a veces. Y muchas veces también estos sueños son interpretativos. Lo típico, soñé que se me cayó una muela o se me picó un diente o se me caía la dentadura. Eso es un sueño premonitorio, aunque parezca raro, porque si tú lo interpretas significa que alguien va a fallecer. Dependiendo del dolor que tú sientas al caer tu pieza dental, puede ser un familiar cercano o alguien lejano. O también puedes, en que en tu sueño tú veas un evento futuro. Ahí estamos hablando de una premonición, que puede suceder respecto a un evento que tú estás esperando o algo de lo cual no tiene ningún tipo de relación contigo, pero simplemente esta información vino a ti, porque tú de alguna u otra manera tienes esta habilidad de ver el futuro. O sea, ¿uno con los sueños podría interpretar muchas cosas? Sí, si tú lo empiezas a pensar o lo vas al detalle de qué es lo que estás soñando últimamente, puede que sí te dé señales de que en algún momento vino algún aviso, entre comillas, hacia ti que te anticipaba ciertas cosas futuras que iban a suceder. Como reitero, con ese tipo de sueños. Generalmente cuando uno sueña con eso, que se te cae una muela, un diente o cualquier pieza dental, es porque va a fallecer alguien. Y suele ser así, aunque parezca extraño. Bueno, yo creo que ese es un tema también, hablar de los sueños. Yo creo que todos tenemos algún sueño que no nos explicamos al día siguiente el por qué soñé tal o cual cosa. Quizás nos podría ayudar a contextualizar más nuestro entorno. Yo estoy convencido que somos seres que tenemos mucha energía y que esa no debe desaparecer y que debe girar, se debe modificar, se debe moldear, etcétera. Mira, y hablando de eso, porque
volviendo al tema que habíamos hablado anteriormente, los tipos poltergeist suelen suceder por eso, porque uno tiene demasiada energía guardada y tú de repente dices, en mi casa están penando, pero primero hay que analizarse uno, yo estoy bien emocionalmente, está pasando algo conmigo, porque puedo ser yo mismo la fuente que ocasiona todas estas cosas. Sin ir más lejos, en el año 67, 1967, en una localidad de Alemania, en Rosenheim, sucedió lo siguiente: contrataron una secretaria, tenía cerca de 20 años, y esta muchacha cuando comienza a trabajar, se dan cuenta que en la oficina pasan cosas, se queman las ampolletas, se caen ciertos objetos, los teléfonos comienzan a sonar durante todo el día, pero no está llamando a nadie, y comienzan a desaparecer algunas otras cosas. Esta muchacha se iba y no pasaba nada. Volvía a trabajar al día siguiente y de nuevo se quemaban las bombillas, no funcionaban las puertas, se perdían ciertos objetos. Mientras ella estaba ahí en ese minuto, sucedían cosas extrañas. Hans Bender, un parapsicólogo reconocido mundialmente, va al lugar y le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Tómate unos días de vacaciones, no vengas a trabajar. Hacen tomas de muestras, los cables, todo funciona perfectamente. Le piden que regrese a trabajar y se dan cuenta que cuando ella está presente suceden muchas cosas. Finalmente se determina que ella, que estaba atravesando por un periodo más o menos difícil en su vida, se había separado, tenía algunos otros problemas emocionales, provocaba todas estas cosas. Era ella la fuente que ocasionaba que se quemaran las ampolletas, que se movieran los objetos, que en una ocasión un libro, según lo que cuentan, un libro salió disparado y chocó contra la pared. Ella era la que ocasionaba todo esto, porque tenía energía muy reprimida. Y como no lo liberaba, esta energía busca alguna manera de salir de su cuerpo, y del cuerpo de todos en realidad cuando uno reprime algo, y se manifiesta mediante golpes, que son raps, o mediante la aparición de ciertas cosas en tu casa, o la desaparición de ellas, o que caigan objetos. Entonces, la mente humana es muy poderosa, aunque no lo creamos, y podemos provocar estas cosas, que de repente creamos que están penando, o que hay algún espíritu en nuestra casa, y nosotros podemos ser la fuente causante de eso. Agustín, como siempre, un placer tenerte con nosotros, te queremos agradecer. Gracias, Mauricio. Porque trasnocha, digamos, mañana tiene la pega habitual, hay que ir a hacer clase y todo lo demás. Así que te quiero agradecer. Yo los quiero invitar a nuestros oyentes a poder ingresar. Búsquelo en Facebook, Paranormal Austral, y le pueden enviar informaciones, datos, temas, sugerencias. Un abrazo, Agustín. Muchas gracias, Mauricio. Igualmente para ti. Agustín Oyarzún, Paranormal Austral, conversando en el Trasnoche de la Radio. La mejor parte del día, el Trasnoche de la Radio, con Mauricio Barrientos. Mándanos tus mensajes de texto, audio y video al nuevo WhatsApp BioBio 800-810-810. La verdad no tiene posturas.